alternativa de colocar el diapasón en la frente, en el puente de la nariz, o bien sobre los incisivos superiores. Ya, entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros hagamos vibrar el diapasón y el paciente tiene una hipoacusia unilateral? Supongamos que tiene una hipoacusia en el oído derecho, ¿ya? Hacemos vibrar el diapasón, lo colocamos en la línea media del cráneo y si este sonido que emite el diapasón, porque es una vibración con sonido, el paciente lo percibe en el oído afectado, o sea, en el oído derecho, estamos ante una hipoacusia conductiva, ¿ya? Una hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque el paciente va a percibir el sonido normal, incluso va a percibirlo aumentado, porque la cóclea está bien. El problema está en el oído medio o en el oído externo. Y esto está haciendo una resonancia. Por eso es que el paciente va a escuchar mejor el sonido en el oído afectado. ¿Ya? En cambio, si tenemos el mismo paciente con hipoacusia, que viene con hipoacusia derecha, le ponemos el diapasón en la línea media del cráneo y el sonido se va al oído sano, o sea, al oído izquierdo, quiere decir que este oído derecho no está escuchando, la cóclea no está escuchando, por ende no estamos ante una hipoacusia neurosensorial, ¿ok? Entonces de eso se trata la prueba de Weber, discriminar hipoacusia conductiva de neurosensorial en un paciente con hipoacusia de un solo lado. Pero ¿qué pasa cuando tienes hipoacusias de los dos lados? Viene un paciente y dice, doctor, no escucho en ambos oídos. ¿Qué será? ¿Hipoacusia neurosensorial o conductiva? Ya no puedo usar Weber porque si lo pongo en la línea media del cráneo, ambos oídos están bajos, entonces no voy a saber discriminar a qué lado se va, ¿no? Entonces, para esta prueba ante este caso usamos la prueba de Rine. La prueba de Rine se evalúa oído por oído, tanto la vía aérea como la vía ósea. La vía aérea es colocar el diapasón en el meato auditivo y la vía ósea la evaluamos colocando el vástago del diapasón, o sea, en la parte posterior del diapasón, en la apófisis mastoides y comparar, ¿no? Comparar. Vamos a realizar la prueba de audición. Es otra prueba con diapasón que nos va a explorar la audición por vía ósea de la audición por vía aérea del paciente. Con un diapasón que hacemos vibrar en el corte seco, colocamos la base sobre la apófisis mastoide del paciente. Y rápidamente, sin que deje de vibrar, colocamos la rama a 2 centímetros del conducto auditivo externo y de forma paralela. Y le preguntamos al paciente que dónde escucha mejor el sonido, cuando el diapasón está por delante del oído o cuando está detrás. Por delante. Muy bien, entonces lo que ha pasado aquí es que cuando hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos en el meato auditivo, en un oído normal, ¿qué va a escuchar? Voy a escuchar mejor el sonido cuando coloco el diapasón en el meato auditivo, o sea, delante del oído, por así decirlo. Y voy a escuchar un poco menos cuando lo pongo detrás del oído, en la apófisis mastoides. Eso es lo normal, que escuches mejor por vía aérea que por vía ósea, ¿no? Vía aérea es colocando el diapasón en la entrada del oído. Vía ósea es colocando el vástago en la región retroauricular, en la apófisis mastoides. Lo normal es que escuches mejor por vía aérea que por vía ósea. Cuando esta relación se invierta, o sea, el paciente te diga, doctor, escucho mejor atrás en la vía ósea que en la vía aérea, estamos ante una hipoacusia conductiva, ¿ya? La relación se va a invertir. No va a escuchar por el meato bien, sí lo va a escuchar, pero no bien, pero por atrás, la apófisis mastoides va a escucharlo clarito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos la apófisis mastoides, estamos directamente dándole sonido al nervio. Nos estamos bypaseando el oído externo y el oído medio. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que va a pasar en la prueba de Rinne. Primero se hace un oído, después se hace el otro oído. ¿Ya? Y en una hipoacusia neurosensorial, ¿cómo va a ser? En una hipoacusia neurosensorial va a escuchar mejor por el meato auditivo que por la apófisis mastoides. Mejor dicho, la relación se va a mantener, pero en general la audición va a estar disminuida. ¿Ya? En general la audición va a estar disminuida. Por eso vamos a hacer o vamos a informarlo como prueba de Rine positivo
pero acortado. Entonces, concluimos que la prueba de rine positivo es normal. La prueba de rine negativo es hipoacusia conductiva. La prueba de rine positivo acortado es hipoacusia neurosensorial. ¿Está bien? ¿Ya? Eso habíamos hablado con respecto a las pruebas de audición cualitativa, ¿no? Cualitativa quiere decir escuchas, no escuchas. Neurosensorial, conductiva, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero si nosotros queremos cuantificar esa audición, es decir, ¿cuál es tu nivel de audición? Ahí sí necesitamos de un equipo electrónico, ¿no? De un equipo electrónico calibrado previamente, que conocemos como audiómetro. El audiómetro ya nos va a estudiar al oído, frecuencia por frecuencia, ¿no? 125, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz. Y vamos a ver la intensidad del sonido. 10, 20, 30, 40 Hz. Perdón, 40 decibeles. 50 decibeles, 60 decibeles. Mientras más alto los decibeles, mayor intensidad de sonido. Mientras más bajo me escuche, menor intensidad de sonido. Lo normal es hasta 20, pero eso ya lo vamos a desarrollar en el transcurso del curso. ¿Ya? Lo que importa ahorita es que las pruebas de audición puedes hacerlo de forma cualitativa con tu diapasón y las pruebas eh, con diapasón, Weber y Riné, y las pruebas cualitativas con el audiómetro, ¿no? Con el audiómetro. Entonces, tenemos también que el oído nos sirve para el equilibrio. El equilibrio va a estar a cargo de tres sistemas que están coordinadamente funcionando. Y vamos a tener el cerebro, que es un ente integrador, ¿no? El cerebro es el ente superior, por así decirlo, integrador. Y los tres componentes que vamos a tener es el vestíbulo, el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo que va a estar conformado por el sáculo, el utrículo y los canales semicirculares. Y la vista, ¿no? La vista también nos sirve para mantener el equilibrio y el sistema propioceptivo, ¿no? Que está en los tendones y las articulaciones de los huesos largos del cuerpo. El sistema propioceptivo es lo que nos va a ayudar junto con los ojitos y el sistema vestibular a realizar ciertas actividades que nos demanden mayor equilibrio. Los trastornos del equilibrio van a ser conocidos como, vamos a dividirlos en tres. Tenemos los famosos vértigos, que son la sensación de que todo gira alrededor, el mareo, que es la sensación de que el piso se mueve, o que camino sobre algodón, o que estoy como que sobre una embarcación que se está moviendo, y la inestabilidad, ¿no? La sensación de que el cuerpo se me va para un lado, se me va para el otro, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, ¿no? Pero hasta acá, el examen de rutina normal a cualquier paciente. Las pruebas de equilibrio ya demandan un poquito más de tiempo, ¿no? Por eso es que no se hace de rutina a todos los pacientes. No a todos los pacientes les voy a hacer las pruebas de equilibrio, así como también no a todos los pacientes les voy a hacer los exámenes de laringe. ¿A qué pacientes les voy a hacer examen de laringe? La laringe es una estructura cartilaginosa que se encarga básicamente de la emisión de sonidos, valga la acotación, la voz, ¿ya? Dentro de la laringe tenemos a las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son las que nos ayudan a emitir los sonidos a nosotros. Por ende, cualquier paciente que tenga patología de la voz, nosotros vamos a tener que vernos en la obligación de hacerle examen de laringoscopía. El examen de laringoscopía puede ser con el espejo laringio, ¿no? Como se hacía antiguamente, el espejito laringio, el otorrino por un espejo iluminaba este espejo y este espejo iluminaba la laringe y por refracción se lograba visualizar. Hoy por hoy es mucho más fácil la cosa, agarras una cámara que un endoscopio que tiene en la punta una cámara, lo introduces hasta la altura de la campanilla y con eso puede o podemos visualizar las cuerdas vocales y la laringe, ¿no? En este caso, el doctor va a hacer un examen, ¿no?
y va a visualizar las Eh, cuerdas vocales del paciente, ¿no? Vemos cómo las cuerdas vocales se juntan para emitir sonidos y se separan para que ingrese el aire, ¿no? Las cuerdas vocales se juntan cuando hay sonido y se separan cuando el paciente empieza la respiración, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en el examen de laringoscopía, ¿no? Se estudia, como pueden ver, la laringe en todo su esplendor, ¿no? Incluso al hacer un examen de video podemos grabarlo y verlo o analizarlo posteriormente, viendo más a detalle las cosas, ¿no? Entonces, esto es con respecto al examen otorrinolaringológico. ¿Alguna pregunta hasta acá, autores? ¿Se visualiza la pantalla? sí, doctor. Vamos a hacer esto de manera más resumida, ¿ya? Bueno, un poquito para hablar de lo que es la anatomía, ¿no? Tenemos la cavidad nasal, acá en azul, la cavidad oral en morado, y la laringe hacia adelante, y lo que es la parte posterior en verde, vemos la faringe. La faringe no solamente está en la boca y detrás de la campanilla, no. La faringe se extiende desde la nariz hasta la laringe, ¿no? Por eso es que se va a considerar tres porciones. Se dividen en tres porciones. La superior, la famosa rinofaringe, vamos a poner opción de puntero. La superior, ¿no? La rinofaringe, donde les dije que se ubicaba el espacio conocido como coanas, donde se ubicaba la desembocadura de las trompas de Eustaquio, donde se ubicaban las famosas adenoides, ¿no? Rinofaringe. Lo que corresponde a la boca, evidentemente, es la faringe que todos conocemos, la famosa orofaringe, ¿no? O faringe propiamente dicha, ¿ya? Esta va a albergar a las famosas amígdalas palatinas. ¿Se acuerdan que les hablé del pilar anterior, pilar posterior? Aquí los vemos. El pilar anterior es un músculo que va desde el paladar hasta la lengua. Por eso el músculo se llama palatogloso, y el pilar posterior es otro músculo que va a ir desde el paladar hasta la faringe, por eso es que se conoce como palatofaringe, ¿ya? Y la amígdala, ¿no? Y debajo tenemos la hipofaringe o laringofaringe. Está básicamente albergando o rodeando al órgano de la voz, la laringe, ¿no? Entonces, patologías de la rinofaringe, la más conocida, la más usual, la famosa hipertrofia de adenoides, ¿no? La hipertrofia de adenoides es una patología de niños pequeños. Hasta los 5 años les dije que crecían las adenoides. De ahí pasaban por un proceso de involución. ¿Cómo nosotros sospechamos de una hipertrofia adenoidea? Aquel niño o aquel paciente que tiene problemas para respirar por la nariz, pero no cualquier obstrucción nasal, sino una obstrucción nasal 24/7. ¿Ya? El niño que está todo el día con la boquita abierta, día, noche, todo el día con la boca abierta, no cierra la boca, si cierra la boca se ahoga, se asfixia, ¿ya? Entonces, aquel niño que tiene problemas para respirar por la nariz. No confundir esos pacientes que tienen alergia y la noche se les tapa la nariz y están llorando, moqueando y todo eso. No, esos no. Tiene que ser en la mañana y en la noche. No respiro por la nariz, por ende abro la boca. ¿Ya? ¿Cuál es el examen de elección para estos niños? La famosa radiografía de Cavum faríngeo, ¿no? Radiografía de Cavum faríngeo que nos va a dar dos tomas, ¿no? Una con boca abierta y otra con boca cerrada, ¿no? En la cual vamos a valorar, uno, la adenoides, el tejido, y otro, el calibre de la rinofaringe. ¿Cuánto obstruye? ¿Cuánto obstruye la rinofaringe? ¿No? Entonces, aquí vemos en esquema y acá lo vemos en la radiografía, ¿no? La radiografía. Lo que vamos a ver es la luz de la rinofaringe. Dependiendo de esto y dependiendo de la clínica del pacientito, vamos a ver si se opera o no.
Ya, esta es una patología netamente quirúrgica. ¿No? Acá tenemos una adenoides que ha crecido tanto en la nivel de las coanas, en la rindofaringe. Esta es una nasofibroscopía que se ha hecho y miren cómo está obstruyendo totalmente, ¿no? Este niño siempre tiene que respirar por la boca, porque no puede respirar por la nariz. Eso le genera ronquidos, eso le genera despertares. No tiene un sueño, no es un sueño continuo, se despierta, al día siguiente amanece cansado. Este, este ronquido toda la noche hace que no descanse bien, bajo rendimiento escolar, ¿no? Todas esas cositas. Facie, y tienen los niños facie adenoidea, ¿no? Los ojitos cansados, ojerosos. La, tienen micrognatia. ¿Qué quiere decir eso? Micrognatia, el mentón es bien hipoplásico. Tienen los labios, los dientecitos salidos, son un poquito dientoncitos, por el mismo hecho de que respiran siempre por la boca. Este aire va a ser como que una excavación en el paladar, van a tener el paladar excavado, por eso, y tienen la fascia así cansadita, ¿no? Siempre están cojerosos, cansados, ¿no? Y bajo rendimiento escolar, roncópatas, todo eso, ¿no? Es importantísimo diagnosticarlos a tiempo porque como les digo, ese respirar continuo por la boca durante años hace que tengan malformaciones craneofaciales, paladar excavado, micrognatia, los dientes apiñados. ¿Por qué? Porque la carita o el maxilar, el hueso maxilar crece de alto, más no de ancho. Por eso es que los dientes no se desarrollan como deberían, sino tienen un apiñamiento. ¿Ya? Esto es un poquito más de lo mismo, anatomía de la orofaringe. eh, Tenemos el paladar duro porque es mucosa que reviste el hueso palatino. El paladar blando porque ya no hay mucosa. El, ya no hay, perdón, huesos, sino es solamente músculos. Acá está el músculo palatogloso, el palato faríngeo, la amígdala palatina, ¿no? Ese es el lecho amigdalino. El lecho amigdalino está conformado por delante, palato gloso, por detrás, palato faríngeo, lateralmente tienes al músculo constrictor superior de la faringe, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la, este, el lecho amigdalino. Esto ya lo hemos hablado, para resumir, es la clasificación de Friedman de la hipertrofia de amígdalas, ¿ya? Ahora vamos a pasar un poquito a hablar de lo que es patología, ¿no? A la infección de las amígdalas se conoce como amigdalitis aguda, la cual no viene sola, no es por contigüidad, se inflama y se infecta todo, la amígdala y la faringe. Por eso, cuando hablamos de amigdalitis aguda, no siempre solamente hablamos de las amígdalas, o cuando hablamos de faringitis aguda, no solamente hablamos de la faringe. Generalmente es una infección de ambos, ¿no? De una faringoamigdalitis aguda, ¿no? La cual se va a caracterizar por, como ya hemos hablado en el examen de físico, eritema, dolor, ¿no? Puede haber signos de sepsis, ¿no? Fiebre, malestar general, etcétera, 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 ¿no? Dependiendo eh, de la intensidad de la infección. Puede ser asociado o no a coriza, ¿no? A coriza, eh, puede ser asociado a tos, y esto nos va a ir orientando el diagnóstico, ¿no? Esto nos va a ir orientando el diagnóstico, pero lo más importante aquí es esto de aquí, saber diferenciar cuándo es una faringoamigdalitis viral, cuándo es una faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Un dolor de garganta lo tiene cualquiera. Ya un dolor de garganta es bastante común, eh, pero hay que saber diagnosticar, hay que saber evaluar a nuestro paciente para saber dar un tratamiento adecuado, ¿no? Generalmente las
las faringoamigdalitis agudas son virales en su gran mayoría de casos, ¿no? El 90% de casos o más son virales. Y siempre se van a asociar a síntomas asociados, como tos, eh, conjuntivitis, eh, va a haber coriza, rinorrea, ¿no? La odinofagia o el dolor faríngeo va a ser muy, variable, ¿no? Muy variable. No, el dolor no nos va a indicar si es viral o bacteriano, porque es muy inespecífico. Hay pacientes que tienen dolor, tienen el umbral de dolor bien bajo, entonces ellos, van a percibir el dolor más que otros, ¿no? En cambio, la faringoamigdalitis bacteriana es mucho menos frecuente. Básicamente va a ser circunscrita a la orofaringe, ¿no? Puede producir fiebre alta, ¿no? Eh, va a haber ausencia de tos, ¿no? El dolor, como les dije, va a depender del paciente y aquí el tratamiento es antibacteriano con sintomáticos. En cambio, en la faringoamigdalitis viral va a ser solamente tratamiento sintomático. Aquí ya no hay necesidad de que nos gastemos pensando en qué antibiótico vamos a dar. Lo más importante para diferenciar una faringoamigdalitis viral de una bacteriana son los del centro van a ser ya, bueno, como les seguía diciendo, los criterios de Centor nos van a ayudar para diferenciar una faringoamigdalitis aguda viral de una bacteriana, ¿no? Cuando el paciente, cuando el paciente Come es primero, come toda comida, la comida de Ay, ya está. 8 grados, esto nos ayuda a diagnosticar o ay, a la Ahí te queda. faringoamigdalitis bacteriana. Si no tiene tos, también nos orienta hacia una faringoamigdalitis bacteriana. Si tiene una adenopatía anterior palpable, lo mismo. O si en el examen clínico de las amígdalas vemos un exudado o placas de pus, también nos orienta hacia una faringoamigdalitis aguda bacteriana, ¿no? Ácidos orgánicos los convierten en abono para cerdos, en abono para plantas y además
¿Listo? Entonces, eso nos va a orientar los criterios de Centor. Les había dicho que las faringoamigdalitis agudas virales no dan fiebre alta, generalmente van acompañados de otros síntomas como tos, coriza, ¿no? Y evidentemente no nos van a dar adenopatías cervicales, ni mucho menos exudados amigdalinos, ¿no? Si es que nosotros no diagnosticamos o no sabemos diferenciar una faringoamigdalitis aguda bacteriana de una viral, esto se puede complicar o si es que no damos un antibiótico adecuado. Dentro de las complicaciones más frecuentes, vamos a tener el flemón amigdalino o absceso periamigdalino. Flemón periamigdalino o absceso periamigdalino, perdón. La clínica va a ser bien característica porque nos va a dar una eh, odinofagia unilateral. No, va a haber trismus. ¿Qué quiere decir trismus? Va a haber calambre de los músculos masticatorios producto de la misma infección. Y va a haber una asimetría, un abombamiento de la región periamigdalina, ¿no? Básicamente va a respetar la línea media, ¿no? Va a haber una asimetría, pero el otro lado va a ser totalmente normal. El segundo en frecuencia es el absceso intratonsilar, ¿no? Que nos va a generar una odinofagia unilateral. Generalmente drenan espontáneamente, respeta también la línea media, ¿no? Los más peligrosos van a ser el absceso parafaringio y el absceso retrofaringio. El absceso retrofaringio puede ser incluso hasta mortal, porque cuando hay una colección detrás de la faringe, esta colección se va a disecar y puede llegar hasta el mediastino. ¿Ya? Esta es la más peligrosa de todas, por suerte, la menos frecuente. La más frecuente es el absceso periamigdalino, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos acá. El absceso periamigdalino es un absceso, es una colección de pus. Su mismo nombre lo dice peri, o sea, no está en la amígdala, ni tampoco está en el lecho. Está entre el lecho y la amígdala, ¿no? Genera gran dolor, genera mucha, secreción purulenta, ¿no? La amigdalitis crónica, en contraparte a la amigdalitis aguda, la amigdalitis crónica básicamente son episodios recurrentes de faringoamigdalitis aguda, ¿no? Y además va a tener unas características. Estas infecciones recurrentes de las amígdalas va a generar en ella la formación de unas criptas o de unos orificios en los cuales se va a introducir alimento, que el cual se va a descomponer luego y la amígdala la va a expulsar como unos taquitos blancos, que son los tonsirolitos, ¿no? Entonces, esto le va a generar al paciente una odinofagia crónica, ¿no? Porque la misma inflamación, infección crónica, va a haber halitosis y expulsión de este material gaseoso, ¿no? En la exploración física, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener que las amígdalas van a tener un tamaño variable, las amígdalas van a tener criptas, ¿no? Y va a haber los tonsilolitos en su interior, ¿no? Entonces, esto es la consecuencia de una infección recurrente de las amígdalas, ¿no? Que la expulsión se formen criptas o huequitos en las amígdalas donde se va a formar este material gaseoso. Los criterios de Paradise nos sirven para diferenciar a los pacientes candidatos para una amigdalectomía. No a cualquiera se le opera de las amígdalas. Habíamos hablado en prácticas que en niños se opera por hipertrofia de amígdalas grado 4. Es